Buenas tardes, licenciada. Somos el grupo número 1 y hoy hablaremos sobre la Revolución Francesa. Soy campesino de Francia y mi vida antes de la Revolución era muy difícil. Trabajaba en la tierra de día hasta de noche, pero no todo lo que producía era para mi familia, porque me tocaba pagar impuestos, rentas y obligaciones. Mientras nosotros comíamos pan, la nobleza gozaba de privilegios y el clero se aprovechaba de eso que para nosotros era negado. Muchos de nosotros nos empezábamos a preguntar por qué unos nacían con privilegio y otros no. En las tierras se vivía cansancio, injusticia y enojo. Pero sin embargo, muy pronto llegaría la tormenta que cambiaría para Francia completamente. Yo soy una mujer de París y recuerdo bien aquellos días de hambre. No hablábamos de política en los salones, hablábamos de cómo sobrevivir. Lo más importante para nosotras era conseguir pan para nuestros hijos. El precio subía, las cosechas eran malas y las promesas del rey no llenaban los estómagos vacíos. En las calles se sentía la rabia de la gente sencilla, de los vendedores, de los trabajadores, especialmente de las madres que no sabían qué dar de comer al día siguiente a sus hijos. Cuando una madre ve llorar a sus hijos por hambre, deja de tener miedo. Por eso, muchas mujeres salimos a protestar, porque ya no soportábamos más humillaciones ni abandono. Yo pertenezco a la burguesía. Como se puede intuir, soy un burgués. Y aunque no soy un noble, tampoco vivo como los campesinos. Tengo educación, leo libros y converso sobre filosofía. Además, observo con molestia cómo Francia sigue gobernada por privilegios heredados, por poderes de monarcas, de reyes, que no ven por un pueblo. Las ideas de la Ilustración nos enseñaron que la razón debía guiar a esta sociedad, no al nacimiento ni a la arbitrariedad de un rey o monarca que no sabe qué es lo que quiere, además de su propio beneficio. Hablamos de libertad, igualdad y derechos. Montesquieu, Voltaire y Rousseau nos hicieron ver que el poder absoluto no era natural ni eterno. Nosotros queríamos una nación más justa, una administración razonable y leyes que valieran para todos sin importar nuestra clase social. No todos soñamos con destruir la monarquía, pero sí con cambiar un sistema que está agotado, colapsado, dirigido solo por monarcas o por reyes que no les interesa el bienestar de su pueblo, el bienestar de las clases sociales, solo ver por ellos mismos. Yo soy un noble y debo admitir que al principio miré todo esto con desconfianza. Nuestro orden social parecía antiguo, pero sí, era en el mundo en el que habíamos nacido. Teníamos tierras, influencias y una posición que creíamos legítima. Sin embargo, con el pasar del tiempo se vio el descontento y era demasiado grande. La gente nos señalaba como privilegiados y en parte tenían razón. Muchos nobles no querían renunciar a nada y eso empeoró las cosas. La corte vivía rodeada de lujos, mientras que el país sufría. Algunos de nosotros preferimos reformas, pero otros prefirieron resistirse. Esa resistencia terminó empujando a Francia al abismo, porque cuando un sistema niega a corregirse, la historia lo corrige con violencia. Yo soy Luis XVI, rey de Francia, y heredé un reino lleno de problemas. No fue un monarca fuerte, como lo quisieron mis antepasados.
Tuve dudas, vacilaciones y consejeros que me presionaban en todas direcciones. La deuda del Estado crecía, el pueblo reclamaba, y cada decisión parecía empeorar algo. Convocar a los Estados Generales no fue una muestra de poder, sino de necesidad. Creí que podíamos resolver la crisis sin romper el orden del reino, pero la situación se salió de mis manos. Vi cómo mis súbditos dejaban de obedecer como antes. Cuando quise recuperar el control, ya era demasiado tarde. La monarquía, que parecía eterna, comenzó a desboronarse ante mis propios ojos. Yo soy miembro del clero y mi posición durante la revolución fue muy delicada. La Iglesia había sido una de las instituciones más poderosas de Francia, con tierras, influencia y autoridad moral. Pero cuando la revolución comenzó, también nosotros fuimos cuestionados, ya que algunos sacerdotes apoyaron al pueblo y las reformas. Otros, en cambio, defendieron al antiguo orden. La Constitución Civil del clero nos obligó a jurar lealtad al nuevo Estado, y eso nos dividió profundamente a los creyentes. Muchos sintieron que la revolución atacaba la misma religión. Desde dentro vi cómo se rompía la unidad espiritual del país y para finalizar, la revolución no solo cambió leyes y gobernantes, sino que también transformó la relación entre fe, el poder y la sociedad. Yo fui uno de los representantes del tercer estado en los Estados Generales de 1789. Llegamos con esperanza, pero muy pronto entendimos que el sistema estaba hecho para dejarnos en desventaja. Éramos la mayoría parte de la nación, pero en la práctica valíamos mucho menos que los privilegiados. Por eso decidimos dar un paso audaz, proclamarnos Asamblea Nacional. No queríamos seguir siendo invisibles. Para esto luego vino el juramento del juego de pelota, donde prometimos no separarnos hasta darle una constitución a Francia. Para nosotros, ese momento fue más que un acto político, fue una declaración de dignidad. Allí comenzó una nueva idea de poder, no el poder del rey sobre el pueblo, sino el de la nación sobre sí misma. Yo estaba en París el 14 de julio de 1789 y jamás olvidaré ese día. El miedo se mezclaba con la rabia. Se decía en las calles que el rey quería aplazar a la revolución con los soldados y el pueblo salió a buscar armas y pólvora. Entonces nos fuimos a Bastilla. Para muchos era solo una prisión, pero para nosotros era el abuso arbitrario de las personas. Sentimos que algo inmenso se rompía para siempre. No solo era una fortaleza derribada, era algo mucho más grande y el miedo que empezaba a caerse. Desde ese día entendimos que el pueblo también puede hacer historia y desde entonces nada volvió a ser igual en Francia. Yo fui una de las mujeres que marchó a Versalles. Éramos panaderas, vendedoras, madres, mujeres del pueblo que ya no soportábamos el hambre ni el desprecio. Caminábamos bajo la lluvia y el cansancio, pero con una fuerza que nacía de la desesperación. No íbamos a pedir favores, íbamos a exigir justicia. Queríamos pan, queríamos respuestas y queríamos que el rey dejara de vivir lejos del sufrimiento del pueblo. Ver a Luis XVI trasladarse a París fue una victoria inmensa para nosotros. A veces la historia habla de generales y reyes, pero ese día fueron las mujeres comunes quienes empujaron a la revolución. De los privilegios. Durante generaciones habíamos pagado impuestos obedeciendo a señores que parecían intocables. La revolución comenzó a cambiar mucho. La asamblea declaró destruido el feudalismo, aunque no tuvimos resultados inmediatos ni mágicos. Incluso escuchábamos hablar sobre los derechos del hombre y del ciudadano. Tal vez seamos del campo y no entendíamos el discurso, pero sí comprendíamos una cosa, que es la dignidad, en la cual pertenecíamos a nuestra nación.
En la noche en la que os habló acabar con los privilegios feudales. Para nosotros fue casi. Yo serví en un ejército que ya no peleaba solo por un rey, sino por una república que aún estaba naciendo. Cuando Francia declaró la guerra a Austria, todo se volvió más peligroso. La revolución dejó de ser un asunto interno y pasó a convertirse en una lucha contra las monarquías de Europa. En el frente sentíamos orgullo, miedo y cansancio. No sabíamos si regresaríamos vivos, pero creíamos defender algo nuevo. Después de Valmy y de tantas amenazas, se proclamó la República. Fue un momento inmenso, y ahí entendí que la revolución ya no solo quería reformar Francia, quería defenderse de todos los que intentaban destruirla. Yo soy una sans-culotte de París, una mujer de pueblo que vivió durante la Revolución Francesa. No pertenecía a la nobleza ni tenía privilegios. Trabajaba todos los días para ayudar a mi familia y sobrevivir en tiempos difíciles. Como muchas mujeres de mi época, sufría por la escasez de alimentos, el aumento de los precios y las injusticias sociales. Por eso apoyé la revolución y participé en manifestaciones para exigir pan, igualdad y una vida más digna. Aunque las mujeres no teníamos derecho al voto ni ocupábamos cargos políticos, nuestra participación fue muy importante. Marchamos por las calles, apoyamos a los revolucionarios y defendimos la República cuando estuvo en peligro. Soñábamos con una sociedad donde no existieran los privilegios de nacimiento y donde todos fueran tratados con justicia. Gracias a la lucha del pueblo, la monarquía cayó y Francia inició una nueva etapa que influyó en muchos países. Yo soy Maximilien Robespierre. Tal vez muchos me recuerden por el terror, pero en mi mente yo defendía a la revolución de sus enemigos. Francia estaba rodeada de amenazas internas y externas, y creí que la república solo sobreviviría si se castigaba con firmeza a quienes la destruían. Para mí, la virtud sin firmeza era insuficiente en tiempos de peligro. Sin embargo, sé que el precio fue enorme. La guillotina se convirtió en un instrumento de miedo y de control. Algunos me vieron como un salvador y otros como un tirano. Lo cierto es que la revolución, cuando entra en la lógica del terror, termina devorando a muchos de sus hijos. Yo soy un revolucionario moderado tras la caída de Robespierre. Yo viví el momento en que cayó Robespierre y sentí alivio, pero también incertidumbre. El terror había dejado demasiadas heridas. Muchos estaban cansados de vivir con miedo, de ver acusaciones por todas partes y de sentir que una palabra podía costar la vida. Cuando Robespierre fue derrocado, se abrió una etapa más moderada. Se intentó estabilizar Francia, aunque no fue fácil. Había discusión, había crisis económica y agotamiento social. La revolución ya no tenía el mismo rostro de 1789. Habíamos pasado de la esperanza al entusiasmo, del entusiasmo al miedo y del miedo al deseo de orden. Era como si Francia buscara respirar después de años de tormenta. Yo soy Napoleón Bonaparte. Yo observé con claridad el cansancio de Francia. La revolución había destruido la monarquía absoluta, había abierto paso a nuevas ideas, había dado poder a nuevos sectores, pero también había dejado inestabilidad. El directorio era débil y la nación buscaba firmeza. Cuando tomé el poder en el golpe de Estado el 18 de Brumario, sabía que estaba cerrando una etapa. La revolución había cambiado Francia, pero necesitaban una autoridad fuerte para consolidar sus logros. No fue el final de todo, sino el heredero de un proceso importante. Conmigo terminó la revolución como un ciclo y comenzó otra época, como la del consulado y luego la del imperio. Y así terminó esta gran tormenta, desde el hambre de los campesinos hasta la caída de Napoleón. Francia fue cambiando para siempre. Se destruyeron privilegios, cayó el absolutismo y se creó una nueva etapa para la ciudadanía. Algunos de nosotros vivimos de esperanza, otros miedo, otros dolor,
Sin embargo, tuvimos algo inmenso, en la que el pueblo dejó de ser obediente sombra para crear una nueva historia. La Revolución Francesa no fue solo una serie de batallas o decretos, fue el nacimiento de una gran etapa, un nuevo mundo, en la que la libertad, la igualdad y la soberanía dejaron de ser palabras lejanas para marcar a Francia y así conllevar un nuevo mundo entero. Gracias.